Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquest acte obert de la secció d'Ecologia de l'Ateneu Barcelonès. Primer de tot volíem fer un petit record a Lluís Permanyer, que avui hem sabut la notícia del seu decés, un periodista i escriptor i gran cronista de Barcelona, que defensava sempre el patrimoni natural i cultural d'aquesta nostra ciutat i amb molt de vincle amb l'Ateneu. Així doncs, abans de tot el volíem recordar. I bé, doncs, començar amb aquest acte que volem mostrar, que l'impacte del canvi climàtic i la necessitat d'una resposta col·lectiva urgent ha estat un dels principals motius de la creació de la secció d'Ecologia. Esdevenir un altaveu per difondre amb rigor les nombroses evidències científiques del seu avenç i alhora combatre de forma decidida l'allau de desinformació promogut pel negacionisme i els seus interessos lobbistes. Repassant els vídeos dels nostres actes que hi trobareu en el canal de YouTube de l'Ateneu, veureu com en aquests 10 anys hem anat aportant des de diferents perspectives i aproximacions una visió holística i fonamentada d'aquest fenomen. Més recentment, actes com Negacionistes al poder, amb Gisela Torrents, Iana Ayuso i Alfons Pérez, també els conspiradors del canvi climàtic, amb en Santiago Vilanova, que avui ens acompanya, o fins i tot la metàfora del carro de fenc, d'en Jaume Terrades, guardonat fa poc per la seva trajectòria científica a Mèxic. Han aportat tots ells elements per una reflexió crítica del model de desenvolupament hegemònic i que desemmascaren els instigadors d'una contracorrent de pensament que entronca amb l'ultraliberalisme més supremacista i autoritari. L'acte d'avui, que farà 96 des de la creació d'aquesta secció, té un caràcter molt especial, perquè reuneix a 3 de les veus que més han fet al nostre país per a difondre el consens científic sobre l'escalfament global i les seves conseqüències. En José María Baldassano, autor del llibre publicat fa pocs dies, una setmana, ¿no? 2 grados más no son para tanto, una història del negacionismo climático, i que també teniu a l'entrada per si voleu adquirir-lo, i 2 dels grans referents del periodisme mediambiental i ecològic, en Santiago Vilanova i l'Antonio Cerrillo. Amb ells mantindrem un debat que a continuació en el que disseccionarem de forma precisa i contundent els arguments dels negacionistes o retardistes del canvi climàtic. Permeteu-me, però, que introdueixi abans els experts que ens acompanyen. En José María Baldassano és catedràtic emèrit d'Enginyeria Ambiental a la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. La seva activitat en recerca científica i desenvolupament tecnològic s'ha orientat cap a la modelització dels sistemes ambientals, la gestió i tractament dels residus, així que cap al desenvolupament de tecnologies netes. Ha estat així mateix fundador i primer director del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i consultor del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Entre d'altres responsabilitats, ha estat al capdavant de l'Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental i ha presidit el Consell Assessor de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient i del Consell Assessor per la Gestió dels Residus Industrials de la Generalitat de Catalunya. Com a autor prolífic, ha publicat 25 llibres sobre medi ambient i més de 400 articles en revistes científiques i tècniques. I l'any 97 va ser distingit amb el Premi Rei Jaime I de Protecció del Medi Ambient i 10 anys més tard amb el Premi Nobel de la Pau atorgat col·lectivament a l'IPCC. També tenim amb nosaltres el periodista i escriptor Santiago Vilanova. Hola, bona tarda, Santi, també. Bona tarda. Gran referent del pensament ecologista a Catalunya i destacat activista climàtic. Ha estat un dels principals impulsors del col·lectiu de periodistes ecologistes de Catalunya, l'associació Una Sola Terra, el Partit Els Verds Alternativa Verda i director del Diario de Barcelona. Autor d'una vintena de llibres sobre ecologia, l'any 1983 va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme i actualment és col·laborador habitual de nombrosos mitjans nacionals i internacionals. L'any 2015 va promoure la creació de la secció d'Ecologia de l'Ateneu Barcelonès, de la que ha estat ponent durant 8 anys. I tanquem aquesta taula amb Antonio Cerrillo, l'Antonio, un dels periodistes pioners en la innovació i informació ambiental que durant els últims 30 anys, des del diari La Vanguardia, ha combinat de manera excepcional el tractament rigorós dels temes de conservació locals amb la cobertura de les grans qüestions de l'agenda mediambiental
a escala global. Entre d'altres obres, és autor d'Emergència climàtica i el mapa de les crisis ambiental en Espanya i ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme Ambiental i el Premi BBVA de Difusió i Conservació. Bé, vosaltres heu escrit obres, ja sigui des de la investigació científica o des de la investigació periodística, oi? Que en certa manera resulten complementàries i que contribueixen a conformar aquesta visió holística i complexa sobre el canvi climàtic que esmentàvem al principi. En el cas del llibre d'en José María, Dos grados más no es para tanto, el títol mateix denuncia la minimització d'un fet tan greu com l'escalfament global del planeta i la inacció intencionada que vol promoure en tots els àmbits de la societat i de l'opinió pública. Bueno, José María, en primer lloc, ens pots posar una mica, seria interessant posar en context, no?, del canvi climàtic, que se'n parla molt, però posar una visió científica i també explicar-nos una mica l'enfocament, el propòsit del llibre. I a partir d'aquí encetem una mica el debat, què et sembla? Molt bé, moltes gràcies. Bea, jo en primer lloc volia donar les gràcies a l'Ateneu de Barcelona per l'organització d'aquest acte, a les membres, a Bea Beza i a Jordi Carrasco i òbviament a Santiago Vilanova i Antonio Cerrillo per acompanyar-me aquesta tarda aquí. També volia donar les gràcies a una persona que està aquí, que és Ricardo García, catedrático de Historia de la UAB, que él baja la cabeza, pero que tiene mucha responsabilidad en el desarrollo y en la escritura de aquest llibre. Me han dicho que no hiciera esto, pero es lo que voy a hacer. Bueno. Primero hablaré de cuál es la situación del actual cambio climático. Y digo actual porque cambios climáticos ha habido muchos a lo largo de la historia de este planeta. Y eso es uno de los bulos corrientes, es decir, como ha habido muchos cambios climáticos, este es uno más y no hay que preocuparse. Y esas son las razones por las cuales muchos geólogos son negacionistas climáticos, porque a un geólogo decirle que hay un cambio climático en 250 años es una aberración. Para un geólogo 250 años no es nada. Pero da la casualidad que estamos echando desde la máquina de vapor unas cantidades impresionantes de gases de combustión, que es una externalidad del proceso de aprovechar combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. En este momento, solo de CO2 ya estamos en 40.000 millones de toneladas de CO2 año. Que en la curva vemos que es un proceso absolutamente exponencial. Aprovechamos la energía, pero generamos una externalidad. Y eso nos ha llevado a que, con datos de la semana pasada de la Organización Mundial Meteorológica, la concentración de metano ya está en 424. Eso significa un 52% de crecimiento desde los valores de fondo de 290 históricos del último millón de años. El crecimiento en metano ha sido de un 166% y en óxido nitroso más de un 25%. Y eso nos lleva a que podéis ver que es un crecimiento, de nuevo, y repito porque es muy importante la palabra exponencial. Eso ha hecho que solo en el CO2, ¿dónde está ese CO2 emitido? Únicamente un 46% se queda en la atmósfera. Los océanos, que cuando se estábamos discutiendo la ciencia del clima en los años 50, 60, una argumentación era, eso se va a quedar en los océanos lo van a absorber. Solo hay, a día de hoy, un 26%. Se pensaba en un 50%, es un 26%. Y en el suelo, en las plantas, un 29%. Es decir, que el CO2 que está calentando la atmósfera es un 46% del CO2 material que emitimos.
Eso es el balance en términos de materia. Pero eso hace que el efecto invernadero, que es un efecto natural, lo estemos forzando. Si no, es decir, el efecto invernadero natural hace que seamos un planeta habitable, que tengamos del orden de 14, 16 grados centígrados de media, que si no estaríamos inferior a menos 15. Seríamos un planeta frío. Es decir, que esa concentración de gases traza es lo que nos permite ser un planeta habitable. Pero lo que estamos haciendo es forzar. Es decir, que ya, y además en este momento ya vamos del orden de 3 vatios por metro cuadrado, que eso parece poco, pero es que el planeta tiene muchos metros cuadrados. De lo cual, ese forzamiento térmico, el CO2 es responsable del 66%, el metano del 16%, el óxido nitroso del 7% y los clorofluorocarburos un 11%. Ese 66 es, lógicamente, el factor principal, el 16 también es importante, y la pregunta siguiente es decir, bueno, hemos acumulado todo ese calor, muy bien, ¿dónde está? Pues la respuesta es realmente asombrosa. ¿Por qué? Porque en la atmósfera solo está el 2% de ese calor. Es decir, hay un 46% del CO2 material acumulado, pero del calor acumulado solo es un 1-2%. Un 89% del calor está en los océanos. Los océanos son mejores indicadores que el valor de la temperatura para ver el proceso térmico de disrupción del balance radiativo que estamos haciendo. Un 3% es deshielo del Ártico, deshielo de glaciares, deshielo de Groenlandia, principalmente hasta ahora, parte pequeña de la Antártida. Y un 5% está en los suelos. ¿Y en los suelos dónde? ¿Dónde está? Está en que los suelos se están secando, que solo es el 30% de la superficie del planeta. Un 70% son océanos. Es decir, hemos empleado más calor en evaporar la humedad del suelo que en desglaciar el planeta. Y eso nos lleva a que ese 2% de calor es el que ha hecho este aumento ya en el 2024 de 1,55, pero es global, 30% suelo terrestre, 70% suelo oceánico, del cual en este momento a nivel global en los suelos terrestres ya es 1,8 y en los océanos que atempera es 0,9. También es verdad, y esto es otro de los bulos corrientes, que el gas de efecto invernadero más importante de la atmósfera es el vapor de agua, lo cual es cierto, pero hay una gran diferencia. El vapor de agua está dentro de un ciclo hidrológico de circulación rápida. Y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera está regulada por la temperatura del aire. Es decir, que con un aumento de 1 grado, y es una ley física básica, la ley de Clapeyron, si la atmósfera aumenta 1 grado su temperatura, tiene un 7% más de vapor de agua en la misma, que lo vemos en la gráfica que aparece de abajo. Esa es la situación a nivel de números grandes de todo el proceso desde una perspectiva, digamos, más bien de ciencia climática general. Si analizamos uno de los más de 50 indicadores climáticos que se están analizando a día de hoy, que es la temperatura, la anomalía térmica, ya estamos en 1,55, valor medio, que es verdad que es un valor estadístico, porque hay zonas más calientes, el Ártico es más 4 grados de incremento, se llama la amplificación ártica, pero lo más grave es que esta evolución es exponencial. Y ya la fase plana de una exponencial, ya lo ves ahí, que hasta 1970 más o menos era así. Los últimos 40 años, del 70 al 2010, ha aumentado la pendiente y desde el 2010 la pendiente ha vuelto a aumentar, lo cual significa que el aumento siguiente es vertical. Los procesos se van a acelerar de forma absoluta. A nivel simplemente de ilustrar
si el ratón lo funciona, a ver si funciona y aparece por aquí y se deja, que parece que sí, es para ilustrar que hay otros indicadores que nos muestran esa evolución, no solo de la temperatura, y de otros factores, indicadores climáticos importantes. El de arriba a la derecha es la superficie del Ártico que se ha perdido. Si lo miramos en términos de superficie, va a empezar a decrecer, especialmente a partir de la década de los 90. Ha perdido ya un 79% de superficie ártica. El Ártico no aumenta el nivel del mar, es una masa de hielo que está flotando. Pero más grave que eso es que ha perdido un 49% de su volumen. Por eso se está pensando ya en el usar como forma de correo marítimo las rutas del noroeste y la ruta del norte, todo pasando por Siberia. ¿Por qué? Porque el espesor de hielo es mucho más pequeño y no se van a necesitar rompehielos para hacer esa trayectoria, acortando los viajes de todo el transporte de mercancías desde China a la zona del Atlántico. Otro dato que hay ahí, que es importante, que corrobora la existencia de este cambio climático, es que en superficie nos estamos calentando, pero lógicamente, como estamos rebotando hacia la superficie esa radiación infrarroja que emite el suelo, la estratosfera se está enfriando. Lo estamos viendo en la parte de arriba. Todo eso son datos, no hay ni un dato de modelos, que es otro de los bulos corrientes, a pesar de que Exxon en los 70 utilizó modelos para ver qué esto iba a pasar. Eso es la razón por la cual todo el conjunto de una fuerte corriente negacionista ha sido unas razones por las cuales eso me ha llevado a escribir este libro. A hacer un análisis científico de toda la situación del proceso histórico del negacionismo. Eso es lo que el libro se estructura en una serie de capítulos. Hay uno que es la base científica del cambio climático, ese es puramente la ciencia del clima, cuál ha sido en realidad es un libro histórico. Esa era la idea básica cuando se pensó. Hay luego otro capítulo donde, el 2, donde hay la interacción en los años 50, 60, entre la ciencia del clima y las compañías de petróleo. La curva de Kelling, que es muy conocida, que es la que nos da los aumentos de la anomalía térmica, la que mide la concentración de CO2 que se mide en Hawái y que Kelling a finales de los 50 determinó la composición de isótopos, es la que ya indicó a finales de los años 50 que las concentraciones estaban subiendo, aunque años antes Candelar en los 30 ya también con los datos limitados que había los hizo. Pero esa investigación de Kelling fue pagada por la American Petroleum Institute. Pero hay una referencia muy concreta, 1959, 100 años de la comercialización de petróleo en Estados Unidos. La American Petroleum Institute, que estaba presidida por el director de Dunlop, de los neumáticos, querían celebrar los 100 años de venta de petróleo, de comercialización de petróleo en Estados Unidos. Y convocaron, eso es importante, invitaron a Edward Teller. Edward Teller es un físico húngaro que participó en el proyecto de Manhattan y que desarrolló la bomba de hidrógeno. Quería que se usara el plutonio y no el uranio. Pero ya les avisó, estamos en la década de los 50, hay un análisis importante de crecimiento de las demandas de consumo de energía a nivel de Estados Unidos y mundial, que, oiga, si seguimos consumiendo combustibles fósiles vamos a emitir CO2 y vamos a generar un calentamiento global. Es decir, que a finales del 59 el sector de directivos de los petróleos americanos sabían perfectamente eso. En el 1965, en un informe sobre el estado de medio ambiente de Estados Unidos al presidente Johnson, había un capítulo dedicado al tema
Johnson dijo que era un problema, pero no quiso mirar sobre las implicaciones que el problema generaba. Eso lleva al capítulo 3, donde se hace un análisis de la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero que hemos generado y que estamos generando. Y de ahí saltamos al capítulo 4, que es un análisis del negacionismo climático de todo desde una perspectiva conceptual de lo que implica, de lo que cómo se ha manejado y de que su desarrollo nos ha llevado incluso a lo que es el TL2, que es demasiado poco lo que se ha hecho y demasiado tarde. Incluso nos lleva puede llevar a una deriva muy nihilista, no solo pesimista ni nihilista al respecto. De ahí se pasa al capítulo 5, donde se hace una revisión de cuáles han sido los comportamientos, las estrategias de las compañías y las corporaciones de combustibles fósiles, tanto las privadas como las estatales, porque ha habido una combinación, una simbiosis entre tanto las privadas como las públicas, aunque en primera fase fueron las privadas, seguidas de las compañías públicas, porque a nivel de emisiones, más del 70% de las emisiones vienen de compañías de combustibles fósiles públicas y no privadas. Y muchos de los recursos de combustibles fósiles, especialmente de petróleo y gas, están en manos de compañías públicas. Por lo tanto, la reversión del problema es complicado porque está en manos de los gobiernos. Ese es un elemento importante. De ahí ya pasamos a un capítulo que es muy especial. Se hace un listado del conjunto de mitos, estrategias, bulos que se han utilizado, que son más de 200, se han utilizado en los 90, se han utilizado en el 2000 y se siguen utilizando a día de hoy. Y porque hay una cosa que es muy obvia, pero que a veces conviene recordar. Una cosa, mentir es relativamente fácil, desmontar una mentira te exige mucho tiempo, mucha dedicación y mucho conocimiento. Es decir, los esfuerzos no son equivalentes. Hay el análisis de un artículo que se desmonta totalmente, igual que el análisis de una película negacionista de una de las repetidas. Y luego se pasan a 3 capítulos que son importantes, que demuestra, uno, todo el comportamiento que las corporaciones de combustibles fósiles han hecho para influir en los gobiernos, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel europeo. Otro capítulo donde se narra, se analiza el comportamiento de British Petroleum con la campaña de a partir del año 2000, donde transfirió todo el tema de la huella de carbono, que era un concepto que sale a partir de la conferencia de Río y que a día de hoy se utiliza científicamente y en gestión ambiental, pero con un matiz muy particular. Está proyectando la responsabilidad a la persona, al individuo, al consumista. Y esa misma compañía, Ojerville, que hace toda la campaña, era una compañía de publicidad que había soportado a muchas corporaciones y que también ha sido contratada por el Convenio Marco de las Naciones Unidas para hacer determinadas campañas. Y eso nos pone de manifiesto, aunque el libro no hace excesivamente énfasis en eso todavía, también una simbiosis importante de penetración, que eso nos lleva al capítulo de la COP, al 11, una penetración importante de personas que vienen del sector de los combustibles fósiles dentro de todos los organismos mundiales, tanto el Plan de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio Marco de las Naciones Unidas, etcétera, para estar dentro de los procesos de toma de decisiones. Se hace una revisión importante de
cuál es el soporte que los gobiernos están dando a las corporaciones de los combustibles fósiles en forma de subsidios, tanto de los subsidios directos, bien para reducir los precios para los consumidores o bien para facilitar la explotación de fuentes de petróleo y de gas, o bien y que el Fondo Monetario Internacional también tiene en consideración, y es uno de los puntos claves de todo el meollo, es los factores de las externalidades que el consumo de combustibles fósiles conlleva. Y el libro acaba con 3 temas. Uno hace una revisión de lo que fue la COP de 2009 en Copenhague, que se tenía que renovar el protocolo de Kioto y que fue bloqueado hasta el 2020, y con el comportamiento de las COPs, que son las conferencias anuales del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el tema del cambio climático, que están absolutamente condicionadas. Pensar que solo en la COP de Glasgow, de la COP, si no me equivoco, la COP 28, es cuando se hizo una primera mención a dejar de usar carbón. Menciona a dejar carbón. Luego está la posterior, que se dice que hemos de dejar de usar los combustibles fósiles y que eso no ha ido a más, no hay compromisos. Es decir, pensar que hay un cambio muy importante en el Convenio Marco de las Naciones Unidas, pasar del protocolo de Kioto, donde se implicaba obligaciones de los estados desarrollados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que hay una anécdota, Europa se comprometió a un menos 8%, los técnicos del ministerio le dijeron a la ministra que había en el momento, que era María Tocino, estamos hablando del año 97, 1997, le dijeron que tenía que conseguir como mínimo, tenía que conseguir que a España, en el marco de la Unión Europea, se le permitiera un incremento de un +10. La ministra consiguió un +15, con lo cual venía feliz y contenta. Pero había un estudio que no fue público en el medio gubernamental, pero sí en el medio académico, de que la Unión Europea le había encargado a la Universidad de Utrecht, ver qué porcentajes se podían reducir o aumentar los diferentes países miembros de la Unión Europea, y a España le daban un +21. Es decir que, total, eso nos lleva a un capítulo final que es mucho más personal, los otros son mucho más de análisis, de reflexiones finales. Entonces, esencialmente, el libro trata de que en este momento el negacionismo climático es la política oficial de Estados Unidos, con su representante Donald Trump, y no sale por casualidad. Cuando Trump pierde las elecciones en el 2020, en uno de los think-tanks, de los laboratorios de ideas históricos desarrollados a partir del 90, el Heritage Foundation, financiado esencialmente por 6 familias de billonarios petroleros con fundamentalismo religioso, empiezan a redactar lo que se conoce como el Project 2025. Y ahí está la actual política de Estados Unidos. Entre otras cosas, la parte de política climática, que es drill baby drill, es decir, perfora niña perfora, sigamos usando los combustibles fósiles al máximo y desregulacemos todo, incluido todo el tema y llevar a la política del negacionismo climático. Es decir, a día de hoy se tendría que tomar en Bruselas una decisión importante para los límites de emisión en el 2040 en la Unión Europea, y está ahí entredicho. La semana pasada la Organización Mundial de Marítima Internacional tenía que tomar decisiones sobre la descarbonización de todos los
combustibles utilizados en transporte marítimo y ha sido bloqueada por Estados Unidos. Esa es la situación actual en este momento. Y lo diré porque, es decir, a nivel español, que no, el libro da pinceladas dentro de las compañías de petróleo españolas, que esencialmente tenemos Repsol y Cepsa, ahora Moeve. Repsol está muy activa, tanto a nivel internacional en las organizaciones internacionales, pero a nivel político, Vox es obvio y claro, tiene una posición negacionista climático activa. El PP es un partido negacionista climático, solo mirando el programa de las últimas elecciones 2023 está claro, pero el señor Rajoy, aparte de la butada de decir que su primo el ingeniero le había dicho que no existía, tuvo una decisión importante que marca otro de los temas del libro, y es que igual el gobierno Zapatero se había extrapolado excesivamente en el conjunto de ayudas económicas para implantar renovables en alrededor del 2010. El gobierno de Rajoy, con efectos retroactivos, eliminó esas ayudas. Eso, en este momento, muchos de eso hay laudos por las empresas que invirtieron en esas instalaciones fotovoltaicas, y que a España a día de hoy ha habido laudos que se han ganado porque hay tratados internacionales que permiten a las compañías de combustibles fósiles hacer, como es el Tratado de la Carta de Energía, que la Unión Europea y España se ha salido el último año, y otros que en el libro se explican, tiene laudos por valor de 5.000 millones de euros pendientes debido a la decisión del gobierno de Rajoy. Pero ya acabando, hemos pasado de un periodo de negacionismo climático a escepticismo climático. En esencia es lo mismo, pero estamos en una fase de retardismo climático. Es decir, las evidencias de que hay un cambio climático forzado por la actividad humana a día de hoy solo lo niegan los negacionistas. Los escépticos lo aceptan, o lo que pasa que cuestionan si el CO2 es el culpable o no el culpable, otros gases, pero lo más importante es que se debe a que, por razones históricas, por razones de el modelo energético que hemos ido asumiendo durante años, en los 70 hubo la crisis del petróleo, eso condicionó mucho todo el proceso, si teníamos que volver al carbón o no teníamos que volver al carbón, si iba a haber el peak oil o no lo iba a haber, pero la realidad es que hemos seguido consumiendo carbón, hemos seguido consumiendo petróleo y hemos seguido consumiendo gas. Es decir, hay un problema de inacción humana, el problema exige una gobernanza global, pero la situación, y con ello acabo, es que toda la situación, lo sabéis perfectamente, las Naciones Unidas han desaparecido prácticamente del mapa. Existen, están allí en Nueva York, pero para los problemas de Gaza, para los problemas de Ucrania, para los problemas climáticos, son voces, simplemente. Muchas gracias. En primer lloc, felicitat pel coratge que has tingut de fer aquest llibre, perquè que una persona com tu, que ve del món científic i tècnic i de la universitat, denunci a les grans companyies energètiques, sobretot els lobbies del petroli, això tindrà la seva repercussió. Jo crec que aquest llibre tindrà una funció positiva tant per educar pedagògicament els lectors com per donar arguments als periodistes i també als polítics amb bases científiques sòlides, i també contribuiran al debat democràtic sobre aquesta qüestió. Jo crec que aquí hi ha un problema també de governança, com has dit tu, i començar pel final. Me remito al final, al capítol 11, que dius per què serveixen les COP. Portem 29 COPs, 29. I l'explotació de gas, petroli i també carbó continua. Explotacions noves a Alaska, a Sibèria, Golf de Mèxic,
És a dir, es prepara un increment de consum de petroli i de gas del 3% anual. Escolta'm, aquí hi ha un problema greu. Per què serveixen les COPs? Organitzades per petroestats. Ara tindrem aquesta COP a Brasil, organitzada per un petroestat que ha donat autorització a explotacions petrolíferes a la desembocadura de l'Amazònia. En el lloc on es fa la conferència es va destruir el cabdal ecològic del Xingu, que és un riu, un afluent important de l'Amazònia, i es va construir la presa de Bonavista. Tot això amb l'autorització del govern de Brasil, no? Doncs llavors, què opines? Es tracta de fer una reforma radical de les conferències, com demanen, doncs, el Club de Roma demana això, o fer un canvi global, demanar una organització mundial del medi ambient que faci fora a tots aquests lobbies, perquè en aquestes conferències s'ha vist clarament, i tu ho expliques molt bé, el domini absolut d'aquests lobbies que s'han infiltrat a les comissions tècniques i científiques, de forma que hi ha una quantitat de lobistes que influeixen sobre els científics. La prova està que molts científics han quedat desenganyats i han creat Scientific Rebellion, que és una dissidència del GIEC perquè es veuen impotents d'anar fent informes que a l'hora de la veritat els estats no els accepten perquè els acords que es fan en aquestes conferències no són obligats, són purament unes signatures que no van a cap compromís. Hi ha un domini totalment del món anglosaxó científic també en les GIEP, em sembla que amb això estaràs d'acord, hi ha un domini anglosaxó, hi ha una discriminació, com dius tu molt bé, també dels països afectats, ho dius clarament, les COPs no estan legitimades democràticament, tenim un problema gravíssim de futur, com ho veus tu? Reforma o revolució? Reforma, vull dir, reforma de les COP o creem una organització nova? A ver, una de las voluntades mías a la hora de escribir el libro ha sido, lógicamente, desde mi perspectiva profesional. Yo soy un ingeniero científico y ha sido mantener el rigor científico a la hora de escribir. Todos los datos que hay puestos están contrastados. Entonces, ese es el gran tema. Esa pregunta es la pregunta del millón, Santi. Entonces, yo creo que en este momento la posición de todo lo que es la base de ese neoliberalismo, que era primero un neoliberalismo económico que nace en los años 70, se implanta con Reagan, con Margaret Thatcher, impulsado por Milton Friedman desde la Universidad de Chicago, que se prepara en el golpe de Estado de 1973 en Chile. Hay un tema, en un momento determinado, eso es primero esencialmente un movimiento económico que a partir del 90, 2000, con la caída del muro de Berlín, Estados Unidos busca otro referente, es decir, ha ganado al comunismo ruso, por lo tanto. Pero yo he estado en el mes de septiembre en Estados Unidos, en concreto en Chicago, y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Visitando un local donde había parte de un pasadizo de la época de Al Capone, había toda una serie de fotos y de páginas de periódicos del momento. Había una que ponían que cuando habían cazado a Dillinger, que robaba bancos. Pero la parte de abajo de esa portada ponía el americanismo versus el comunismo, es decir, que mucho del negacionismo climático ha estado manejado, sobre todo, hay una base esencial de Estados Unidos. Europa es más un seguidismo. Entonces, en la mentalidad americana, esa confrontación con el seguidismo está en una parte importante de su sociedad, de su pensamiento. Y no me estoy yendo de esto. Total, piensa que, lo digo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a mí, por defender estas posiciones, me han llamado comunista hace 2 años. Y de comunista no tengo nada. Entonces, a ver, yo pienso, lo hablamos este mediodía, yo pienso que hay una cosa. Hasta que no haya es decir, hasta ahora el cambio climático ha sido
absolutamente la gestión. Es decir, hasta 1990 prácticamente era un tema esencialmente, 1980, 1990 era un tema científico. En 1990 ya pasa de ser científico además a político. Entonces, y coincide con esos cambios. Pero desde el punto de vista del comportamiento climático del planeta, era, sí, va subiendo, pero poquito. Ahora ya ha empezado a subir así y luego se va a disparar. Es decir, hasta que no haya uno de los determinados umbrales de rotura que conocemos que puede haber, fuerte, es decir, la semana pasada o hace 2 semanas salía el informe correspondiente que uno de los umbrales de los que se llaman la jerga tipping points, de los corales, ya había pasado el umbral de rotura. Pero a la mayoría de la gente que los corales se hayan blanqueado no les afecta. Ha de haber algún punto de rotura grave que rompa y diga, cuidado, no podemos seguir así. ¿Es posible uno de ellos? Sí. Es posible que en los próximos 10, 20, 30 años, de aquí al 2050, la circulación en el Atlántico Norte, que se lleva el agua caliente que la hunde y que está arrastrando frío del Ártico hacia los fondos oceánicos, porque se está ralentizando. Si eso pasa, vamos a tener que de pronto de estos veranos de calor vamos a tener un frío importante. Y eso, un cambio de ese tipo es el que llevará a plantearse realmente, es decir, hemos de tomar medidas en serio. Mientras tanto, el sistema económico actual quiere seguir y se va a seguir. Por lo tanto, yo no veo elementos ni de ruptura ni de revolución. Mientras tanto, se siguen dando subvenciones a las energéticas. Es decir, tengo datos de aquí, son 6.519 billones de dólares dieron en el 2023, lo que representa el 6,1% del PIB mundial. Sí. Es increíble. ¿Cómo puede ser que podamos decir que vamos bien si continuamente se está incentivando el carbón, el gas y el petróleo con esas subvenciones? Sin contar con la energía nuclear, que también está recibiendo una cantidad de subvenciones impresionantes. Santi, lleva razón, es decir, ¿cómo parar eso? La demanda de energía primaria continúa aumentando. Los combustibles fósiles representan más del 80% para cubrir esa demanda. Y es verdad que las corporaciones de los combustibles fósiles han sabido jugar muy bien sus cartas y realmente es una historia de éxito para ellos. Es una gran historia de éxito. Han sabido manejar los temas, han sabido ver dónde tenían que actuar, han seguido manejando todos los elementos. Han colocado a las personas clave, como Maurice Strong, exactamente. Un hombre que dominó durante 30 años la diplomacia ambiental desde la conferencia de Estocolmo hasta la conferencia de Johannesburg. Pero para mí lo peor no es eso, que es grave, Santi. Para mí lo peor, y es parte de la razón del libro, es todo la influencia, el manejo del pensamiento y de la opinión de los ciudadanos. Eso es lo que a mí realmente me parece que es mucho más grave y mucho más peligrosa. Generar ese pensamiento equivocado en los ciudadanos del planeta. Es decir, influir con bulos, con mentiras, que hasta el 2000-2010 no tenía una dimensión, pero era una dimensión más de gente más interesada, pero que con la revolución digital eso ya ha explotado. A mí eso es lo que más me parece más serio, porque ha generado toda una manipulación del pensamiento de las personas, inyectando bulos y mentiras, y eso es lo que realmente creo que ha sido grave. Molt bé. Bé, justament a mi em sembla que una dels valors d'aquest llibre és aquest intent, diguem, de reconstruir la veritat. És a dir, normalment a vegades ens trobem que els científics, els professors de la universitat se senten còmodes darrere, diguem, dels seus despatxos. Jo crec que aquest esforç de sortir del despatx i fer front a les mentides sembla un esforç encomiable,
i venint d'una persona que coneix molt els temes és molt d'agrair. Aquí jo destacaré alguns valors del llibre que a mi em sembla que són destacables, encara que intentava fer un decàleg, però em sortien moltíssims. Us esmento molt breument coses que a mi em semblen importants d'aquest llibre. Per exemple, aquest intent de, per mi m'ha suposat omplir tota una sèrie de forats de coneixement, és a dir, aquesta història del negacionisme lliga amb la història del que sabien que s'havia de fer i no s'ha fet. Aquesta és una qüestió molt important. D'alguna manera, aquest treball d'indagant de fons té un treball bastant periodístic. M'he sentit molt identificat de veure com s'ha intentat buscar les millors fonts possibles. Aquest treball tan exhaustiu de trobar els tuits que s'han fet sobre el canvi climàtic negant-lo, sembla que és un treball d'indagació superimportant. I des d'aquest punt de vista jo crec que el llibre complementa també d'altres llibres recents que també aborden la mateixa, aquesta doble vessant, la vessant de negacionisme i d'aquesta espècie de gran conxorxa que estem d'alguna manera suggerint sobre el que per què no s'ha fet. El propi llibre de Santiago Vilanova, Els conspiradors del canvi climàtic, un llibre molt recomanable que lliga molt amb aquesta apreciació. Sin Transición, que és un llibre d'un francès, un historiador, que és Baptiste Fresson, o el llibre que jo crec que és el que dona diguem, motor a tot això, que és el llibre de Noemí Oreskes, Los mercaderes de la duda. A mi em sembla que són valors també interessants d'aquest llibre, la reflexió que fa sobre per què hem arribat aquí. Jo estava pensant que quan jo començava a fer informació d'aquest tipus, que per cert, jo vaig començar a fer aquesta informació a partir d'una notícia que vaig llegir l'any 1989 que em va cridar molt l'atenció, es parlava de fer un canvi, un projecte d'un conveni de canvi climàtic, i des de llavors he seguit aquest tema com una ombra. M'ha interessat perquè semblava que darrere d'això sortien totes les respostes a moltes qüestions, i el llibre aquest respon a això. Llavors parlaven de que l'element de la temperatura era un increment de, crec que era menys d'1 grau, ara estem parlant d'1,55, vull dir, la velocitat és enorme, i aquest llibre respon bastant a per què hem arribat aquí. José María Baldassano és com un supercomputing també, perquè una vegada en aquesta entrevista que l'he fet recentment li vaig preguntar, bueno, i quantes emissions o quina concentració s'ha incrementat en els últims anys? I són un 16% s'ha incrementat la concentració de CO2 en els últims 10 anys, des de l'acord que es va fer per tal d'aturar l'escalfament. Bé, el llibre dona respostes a totes aquestes qüestions i en dona, diguem, òbviament, quan la llegeix pensa, bueno, què ens queda per fer? I ens queda per fer moltes coses, sobretot ens queda combatre aquest nihilisme que s'està apuntant, aquesta idea de que què podem fer? Quina resposta hem de donar? Com ens fem front a aquests grans problemes? I ens falta pedagogia, ens falta missatge senzill. Darrere d'aquest negacionisme sempre hi ha aquests grans eslògans sortits d'algun cerebre orgànic o inorgànic d'Amèrica i que ens estan, diguem, sembrant els dubtes a tot el món, i necessitem bons comunicadors, bons educadors, bona pedagogia en aquest sentit. També caldria fer un negacionisme, una història del negacionisme a Espanya i inclús a Catalunya, i aquesta penetració del món de les petrolieres en les grans decisions també a Espanya. Ens falta també aquesta explicació perquè a l'hora de dinar estaven comentant moltíssims exemples que servirien també per omplir. I ens vacuna davant la publicitat enganyosa, sabent que contínuament el món de la publicitat ens està, diguem-ne, apropiant de termes que no ens ajuda a comunicar-nos. Tot és sostenible i tot és mentida a vegades. I també el llibre parla i indaga sobre el tema de la justícia climàtica. Jo crec que és una qüestió que podria abordar també el fet que per primera vegada a Espanya hi ha una sentència, el Constitucional s'ha de pronunciar aviat sobre si el govern espanyol està incomplint l'obligació de fer front al canvi climàtic. Aquesta és una... Jo vaig descobrir un dia una querella que van presentar-se diversos grups ecologistes i vaig veure el text i va resultar que era el propi Baldassano que va fer aquest document fantàstic que també és molt recomanable. Jo ara, en canvi, voldria fer una miqueta d'advocat del diable, perquè darrere de tot aquest panorama, què podem fer els ciutadans? Algú pot pensar, bueno, també el ciutadà podria fer alguna cosa, i sabent que la solució no és fàcil, la descarbonització no és fàcil en sectors com l'acer, les cementeres, ni el transport a vegades són capaços de generar un vehicle elèctric. Per tant, aquesta és una primera qüestió.
però també m'agradaria saber la seva resposta com a tecnòleg i com a científic sobre aquestes solucions que a vegades es donen sobre el sistema de captura i emmagatzemament del CO2. A vegades la tecnologia, el propi els últims informes, de fet, del canvi climàtic estan parlant en el capítol de solucions, sempre la recepta apareix, la recepta miraculosa d'absorbir el CO2 de l'atmosfera, de tal manera que fent una solució que és una solució una miqueta miraculosa. M'agradaria saber si és possible, perquè com que no surten els números, a vegades s'omplen d'aquesta possibilitat, podem capturar suficient el CO2, la tecnologia és possible en l'acer, el ciment, etc. Aquestes són algunes de les qüestions que voldria parlar. De totes maneres, respecte al que planteja el Santi, planteja una altra qüestió molt complexa. És a dir, acabar amb el subsidi no és fàcil. Parlem d'un problema que significa a vegades una millora de reduir el preu de l'energia per sectors socials que el necessiten. Per tant, la transició justa a una nova pantalla no serà fàcil. Tecnologia. De captación de... Per exemple. A ver, sí, una ametralladora. A ver, la primera, que además encaja con varios de las estrategias y bulos del negacionismo climático. La primera es que el acuerdo ahora iré a la respuesta, pero hay unos antecedentes que creo que es conveniente mencionar. El Acuerdo de París, que es un acuerdo diplomático, que no obliga, que eso sale, es decir, el protocolo de Kioto obligaba a un compromiso de reducción de emisiones a los países desarrollados, una estrategia mucho liderada por el economista Nordhaus, la transporta a que en lugar de reducir emisiones, que es el factor causal, no debemos aumentar la temperatura en 2 grados o en 1,5, que es un efecto de consecuencia. Es una estrategia muy importante, no atacar las causas, sino atacar los efectos. Entonces, 1,5. Pero había que determinar, no estaba definido en el Acuerdo de París, porque es un acuerdo diplomático, 1,5 respecto a los periodos preindustriales. Pero ¿qué valor son el periodo preindustrial? Y 2, la siguiente pregunta es ¿cuándo efectivamente consideraremos que el 1,5 se ha superado? ¿Por qué? El 1,5 preindustrial, hubo un informe del IPC del 2018 que definió el periodo 1850-1900, que fue un periodo donde había datos suficientes, registros para tener información de observaciones. En cambio, ¿cuándo habremos superado el 1,5? Porque ahí juegan 2 factores que están mezclados. Uno es la variabilidad natural del clima, que tiene su ruido, y otra es la variabilidad tendencial. ¿Hacia dónde va? ¿Está plano, sube o baja? Entonces, cuando lo superemos tiene que ver con la subida, pero claro, los 2 fenómenos están en juego a la vez. Cuando sube, pero sube. Por lo tanto, y en este momento el 1,5, el periodo preindustrial está claro, 1850-1900. Lo otro en un documento. En cambio, cuando no ha salido excesivamente de forma directa, está en entre líneas en el informe del grupo 1 de la R6, del informe del IPCC. Y se baraja 20 años, lo cual quiere decir que, de nuevo, igual que hay bien en las COPs, hay un factor de retardismo importante dentro de la gestión política de los factores científicos del clima, porque hay esa urgencia del exponencial. Y eso es uno de los tópicos de meterse con los informes del IPCC. El IPCC, que es un organismo científico de evaluación, no de investigación, es definir el estado de la cuestión, el estado del conocimiento,
normalmente el negacionismo climático se ha metido mucho con el IPCC, pero sus informes son esencialmente controlados por los funcionarios de los gobiernos y son muy poco exagerados. Y eso nos lleva a que efectivamente ese es uno de los tópicos, meterse con el IPCC cuando además está infiltrado. Respecto a otro de los estrategias, de los bulos y demás, es el tema de la captura. Solo daré 2 datos. ¿La captura de CO2 se puede hacer? Sí, pero a unos costes muy importantes. ¿Dónde se está haciendo en este momento? Se está haciendo solamente en Islandia, que hay unas condiciones geotérmicas muy específicas. Y están recuperando 4.000 toneladas año, cuando estamos emitiendo más de 40.000 millones de toneladas año. Eso no llega al 0,00%. Es decir, es un gran bulo el que podamos capturar el CO2. En ciertos proyectos concretos, limitados, de una dimensión relativa, se puede hacer, pero salen aberraciones, es decir, y eso nos lleva a la descarbonización. Ha sido uno de los temas que, desde que el tema explotó, ha estado la descarbonización. Prescindir de los combustibles fósiles de la noche a la mañana no es posible. Es complicadísimo. Y hay sectores, como tú bien has mencionado, que tienen una dependencia necesitan calor, necesitan carbón para hacer acero, etcétera. Es decir, que no están, necesita una previsión de, como mínimo, a medio plazo, como mínimo, para no entrar en esa discusión. Pero eso nos lleva a que el tema, hay mucho oportunismo. Desde mi punto de vista puedo estar equivocado, pero hay mucho oportunismo fuera de sentido, buscando nichos de oportunidad por muchos sectores industriales. Y diré uno, por ejemplo, el hidrógeno. Vamos a necesitar hidrógeno, obviamente, pero de forma complementaria y de forma limitada, porque necesitaremos calor. Pero llevar hidrógeno para los coches no tiene ningún sentido. ¿Vamos a tener un depósito de 700 bares en el coche? De una molécula que tiene un coeficiente de difusión que se escapa por sí sola. No tiene mucho sentido. Y energéticamente menos todavía. Es decir, hemos de coger molinos, eolos, hemos de coger paneles fotovoltaicos para producir electricidad, para luego con máquinas de electrolisis sacar hidrógeno, para luego poner el hidrógeno con oxígeno en una pila de combustible para dar electricidad otra vez, para usarla en la batería del coche. El balance energético no sale. Utilizar hidrógeno donde realmente, es decir, el proceso de descarbonización de esa teórica transición energética necesita una reflexión, necesita una gobernança global que no la tenemos y que no s'està dando. Tenim un problema afegit greu, José María, tenim un problema afegit greu, que és l'aliança entre els Big Oil i els Big Tech, és a dir, l'aliança entre les petroleres, gasistes i també nuclears amb tot el lobby tecnològic. Amb el tema de les Big Dates, que tu toques molt lleugerament en el capítol 3, i al final, però que mereixeria potser un capítol a part, perquè l'impacte que pot tenir aquesta aliança és d'incrementar o triplicar el consum energètic mundial, amb el qual totes les previsions de l'ESCOP i dels governs se'n van en orris, perquè és que necessitarem una quantitat d'electricitat i d'aigua impressionant. ¿Cómo veus això como tecnólogo? ¿Cómo veus? A ver, es verdad que no lo toco, lo cito, pero porque en la dimensión del libro hay otros temas que se deberían haber tocado, pero que... Pero esto es muy estratégico, porque puede ayudar. El otro día, hablando con una empresa de suministro de turbinas, le habían planteado para Europa la necesidad de 30 gigavatios, es decir, de 30.000 megavatios, equivalente a 30 centrales nucleares. No hay capacidad para eso. No hay capacidad en este momento para generar esa infraestructura energética en este momento.
Es decir, tiene unas dimensiones de incrementos exponenciales de la demanda de energía que implica una reflexión importante de dónde estamos y hacia dónde vamos. Todos los temas en este momento, todo lo que fue el proceso de acabar la Segunda Guerra Mundial, ese modelo ya lo hemos llenado, ya lo hemos agotado, estamos ahí. Necesitamos hacer una reflexión inteligente de dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque es decir, si estas reflexiones se hubieran hecho en los años 90, estaríamos hablando de 5.000 millones de habitantes en el planeta. Y estaríamos hablando en ese momento de 700 millones de coches. En este momento somos más de 8.200 y subiendo, y más de 1.400 vehículos circulando. La dimensión de población, que muchas veces nos olvidamos de que la especie humana sigue aumentando de individuos, y la dimensión de todo el marco geopolítico es otro absolutamente que el que quedó en la Segunda Guerra Mundial. Y estamos en un punto de ruptura, de una sociedad que ya está agotada, o de un sistema, mejor dicho, socioeconómico energético que ya está en proceso de agotamiento, y de el mismo sistema que necesita emerger en otra fase diferente. Y que esa nueva fase diferente es muy compleja y que y todavía está en una nebulosa y en una niebla muy difícil. Me aventuraré a decirlo. Esencialmente hay en este momento 3 modelos económicos en juego. Hay más, pero esencialmente hay 3. Un neoliberal dominante, que no solo es económico, sino también es ideológico, que está dominando y que contamina al resto de elementos del planeta, Rusia, China, etcétera. Un movimiento que es más representativo de Europa, que haciendo cambios, el Green Deal, puede evolucionar y mantener un modelo socialdemócrata, a grosso modo, o de bienestar, si lo queremos llamar así. Y otro modelo que el nombre es muy feo, no creo que es un decrecimiento, pero un decrecimiento que no significa que tiene que repensar absolutamente cómo manejamos los recursos, cómo manejamos el sistema, para que tenga elementos. Eso en el libro no está tratado, pero que cómo maneja desde un punto no de igualdad, sino de equidad. Es decir, que no es lo mismo. Es decir, el término de orientación debe ser un modelo de equidad global, que implica no decrecer, sino repensar todo el sistema en términos de repartir más los recursos que tenemos. Pero eso obliga a un cambio de mental global, como pasó de un feudalismo a un renacimiento, y és un canvi d'aquest tipus, en el qual mi opinió és que estamos ahí. Sobre aquesta qüestió també volia abordar-la. Hi ha una qüestió del llibre que a mi em sembla també important, és aquest intent, diguem, de desculpabilitzar el consumidor, no? Que quan tu parles de la petjada de carboni i com en general moltes vegades el ciutadà s'enfronta a la solució a una espècie de complex de culpabilitat, de ser insostenible i de ser en bona mesura responsable d'aquests problemes. Conec de fa molt temps a Josep Maria Baldassano, i en l'episodi de quan va haver el primer intent de Barcelona de reduir la contaminació de l'aire, un intent en l'etapa del tripartit, em va interessar molt el fet de com crític era ell sobre els mitjans de comunicació, i em va semblar que aquesta és una qüestió que sempre l'ha interessat moltíssim. De la mateixa manera que en el llibre mostra la seva preocupació pel paper tan trist que a vegades fa la publicitat, que fagocita contínuament els missatges, els absorbeix i els desvirtua i es deixa, diguem-ne, nus davant la solució als problemes, perquè la publicitat s'avança d'una manera enganyosa, per desgràcia. M'agradaria conèixer aquesta reflexió per part seva, i també perquè a última instància necessitem missatges positius. Jo crec que recordo, i dintre d'aquesta línia, sobretot mirant els canvis tan ràpids que es produeixen, jo recordo el dia que La Vanguardia va explicar el primer parc eòlic que es feia a Espanya. La notícia va cridar moltíssim l'atenció. Bé,
A La Vanguardia vam explicar un dia també que la primera font d'electricitat era l'energia eòlica. Van passar 25 anys i el mapa elèctric va variar d'una velocitat tan enorme que a vegades no són capaços de reflexionar. I ahir llegeixo que l'energia fotovoltaica és la segona font d'electricitat a Espanya. És a dir, que tenim elements per pensar que almenys el sector elèctric està descarbonitzant a una velocitat que no són capaços de veure, perquè la urgència del dia a dia no tenim aquesta visió, diguem, més a llarg plaç. Per tant, sabem també de precedents de bones accions, no sé, la solució al problema de l'ozó a les capes altes de l'atmosfera és un altre exemple. En general, com podem imaginar una bona motivació al ciutadà? De quina manera penses que nosaltres, els mitjans, hauríem de contribuir en el mateix esforç que tu has fet amb aquest llibre? A ver, Antonio, tu reflexión tiene dos componentes. Una primera, más de la razón de lo importante del libro, y es que uno de los éxitos del negacionismo ha sido que en los medios públicos, especialmente en Estados Unidos, si se presentaba una noticia sobre el cambio climático, tenía que presentarse otra noticia indicando que aquello era una teoría y no era una realidad. Es decir, eso ha sido un problema muy importante, especialmente en el medio de comunicación, especialmente en Estados Unidos. Europa también, pero no tanto. Pero eso no solo históricamente. En la última campaña electoral de Estados Unidos, eso se cita en el libro, hubo quejas importantes en una de los debates que se acusó a las periodistas que estaban llevando el debate, que habían focalizado excesivamente la discusión sobre el tema de cambio climático y no daba equivalencia a otros temas. Es decir, que eso ha estado de forma permanente. Yo creo que en España hay medios, entre ellos La Vanguardia, que han tratado, y eso es responsabilidad mucho tuya, han tratado muy bien el tema, con mucha rigor y mucha claridad. Pero hay otros medios que eso no es así, y es decir, hay trabajos que ponen en evidencia que hay muchos periódicos que están haciendo un trabajo sesgado sobre el tema, porque está dentro de esa campaña de negación climático. Es verdad que los molinos eólicos han jugado y juegan un papel importante, pero la complejidad de la descarbonización hace que la producción de electricidad sea relativamente asequible, suplir las centrales de combustibles fósiles con parques eólicos, con paneles fotovoltaicos. Es verdad que tiene un impacto paisajístico, no un impacto ambiental de agresividad, de contaminación, pero esa parte es importante. Pero es verdad que la movilidad se está resistiendo a nivel global, pero también hay sectores claves, como se ha mencionado, acero, cemento, fertilizantes, petroquímica, que no son nada fáciles de descarbonizar, tanto como elementos directos como con los elementos de utilización de esos materiales, como es todo el sector de la construcción. Es decir, que ahí se necesita unas reflexiones muy importantes de dónde estamos y cómo podemos avanzar en esa dirección. Porque la parte de electricidad, es verdad, a ver, para muchos de nosotros, por el marco de edad que tenemos, energía era electricidad en los años 50, en los años 60, pero hoy día eso no es verdad. La electricidad representa un paquete, no voy a decir el número de memoria, no me acuerdo, pero un paquete muy limitado del consumo de energia global. Quan parles dels mitjans de comunicació, m'ha sorprès molt perquè demanes als periodistes que seamos agentes de canvi, de que ens comprometem, de que la neutralitat no existeix. Això em recorda una mica als anys 70 i 80, quan els periodistes es van haver d'organitzar per defensar el territori, perquè hi van haver moviments que ens demanaven el suport. Aquest compromís com el... A ver, Santi, de la misma forma que
creo que los científicos tenemos la obligación de tener ese compromiso, que és parte del que jo he assumido. Però els científics, i una cosa important dels científics és que donin a conèixer quines són les empreses que els financien. Sí, pues... Perquè, clar, el que no sabem és, per exemple, les línies d'investigació de les universitats, que a vegades són finançades per Petrol o per Endesa o per Naturgy, no es coneix aquest. Llavors, esclar, la investigació està ja molt encarrilada, i això també ho expliques en un moment determinat tu, ¿no? Sí, hay parte de subvenciones que están muy... Pero en el marco español yo te diría que no tanto. En el marco español la financiación industrial no es... sí que hay proyectos que financiados por empresas de Resol, etcétera, pero no es significativo. Yo diría, con el conocimiento que tengo, que no es significativo en el marco español. La influència en el Consell d'Administració del país, per exemple, del Fòrum Atòmic Espanyol és evident, perquè aquests dies estem veient una propaganda en el propi país sobre les nuclears, és a dir, que no s'han de tancar, que s'ha de continuar Això no sé com ho veus, tu. Però... Allò és la influència dels lobbies elèctrics sobre el país, i el Consell d'Administració del país ho veig bastant clar, jo. Eso es uno de los temas que hay. Toda la prensa ha sufrido en este momento. Lo vivimos, es decir, muchos kioscos han cerrado porque no se está vendiendo periódicos, los periódicos en papel no se están vendiendo. Es decir, muchos kioscos han cerrado. Es decir, todo el negocio del periodismo escrito ha sufrido una transformación terrible en los últimos 20 años. Es decir, que estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, estoy de acuerdo, pero hay en cambio una emergencia de un periodismo digital, pero yo creo que es importante exigir a todos los sectores, no discriminando, a todos los sectores, al marco de los periodistas, mantener un esfuerzo de rigor profesional importante. Sí. En este momento yo he sido antinuclear. Además te diré una cosa, yo estaba en ese momento viviendo en el año 79, viviendo en Canadá a 500 kilómetros de 3 Miles Island, y el gobierno canadiense nos dio indicaciones y había nacido nuestro primer hijo y tenía meses. Es decir, que tuve una experiencia que no, afortunadamente el núcleo de hormigón aguantó. Pero frente a la magnitud de la emergencia climática en este momento, creo que no nos queda más remedio que mantener las nucleares. No, es así, sé que he cambiado de opinión, pero no por gusto, sino porque hay una emergencia climática es decir, el reducir las emisiones de CO2 en este momento creo que es una cuestión prioritaria y que no es una cuestión de gusto, y que en otros temas, igual que en este tema, para mí he cambiado de opinión, y creo, pero forzado, no voluntariamente. Por ejemplo, en todo el tema de coches, motores de combustión, motor eléctrico, no es una cuestión de qué tecnología escojo porque me gusta más o me gusta menos, es una cuestión de prioridad de emergencia climática. A veure, a mi suggereixen moltes coses que s'han comentat. Sobre el tema de les pressions als mitjans, només explicaré una anècdota una miqueta personal, però que no vull jo ser en absolut protagonisme. Però va haver un opinador, ara per sort ja no és a La Vanguardia, un opinador que es va queixar a la direcció que La Vanguardia només parlava, quan parlava de canvi climàtic, només parlava uns, però que no era plural, no parlava els que estaven en contra, que només parlava els que estaven a favor i no els que en contra. Va haver etapes molt dures, i gent que pressionava molt i que per sort han desaparegut d'opinadors, però que estan presents, estan pol·lulant encara. És a dir, que a Telemadrid és molt normal trobar un debat i dir que els que estiguin a favor i en contra, un negacionista i un científic. Vull dir que els riscos a Europa existeixen, a Espanya també, que no sabien que irrompirien de manera tan brutal amb Vox al Congrés i d'aquesta manera tan estrafalària. De totes maneres, parlant del Congrés, ara penso que va haver recentment, el govern està... Una notícia política molt important, que jo crec que som els únics diaris, permeteu que ho tractem, és l'intent de fer un pacte climàtic a Espanya.
com que es va considerar que això ja era un tema polític, ja vam pensar, bueno, això ja és propaganda del govern, ningú li ha prestat atenció. Doncs va haver debats interessants al Congrés. I recentment va haver la intervenció, per exemple, d'Emilio Santiago, que era un d'aquests experts que van parlar i va ser convidat a participar en les solucions, i va fer una acusació molt interessant i molt brutal contra Vox, parlant que era un partit antipatriòtic. Per què antipatriòtic? Doncs perquè efectivament estava defensant un model energètic basat en el carbó, en el petroli, en el model americà, no tenint aquesta energia. Nosaltres, en canvi, estàvem sistemàticament criticant els únics recursos energètics que tenim a Espanya, que són el sol, l'aire, l'aigua. De tota manera, aquests són els recursos energètics que tenim, i en canvi hi ha partits que són antipatriotes, estic d'acord totalment amb Emilio Santiago, que estan defensant el model americà. Jo crec que nosaltres hem de defensar a Espanya i a Catalunya els recursos que tenim. No tenim petroli, no tenim gas, tenim sol molt abundant i tenim vent molt abundant també en comarques que per desgràcia encara no l'aprofiten. Jo crec que el llibre té una altra cosa que m'he oblidat de dir abans, que en aquesta indagació que fa José María, aquesta espècie de triple aliança, no? L'aliança del món dels petrolers, dels fabricants de cotxes i de la indústria agroquímica. És a dir, que moltes vegades estan treballant en uníson, és a dir, de manera molt sincronitzada, i això dona una fortalesa enorme. O sigui, davant aquesta força tenim una societat molt dividida, i aquest és un hàndicap important per entendre aquesta desigualtat d'elements en el debat. M'agradaria potser que faci alguna menció sobre com va valorar o com va indagar sobre aquesta aliança tan gran i tan important, perquè realment és la que genera un canvi, diguem, en el balanç tan clarament, diguem-ne, desfavorable pel clima y para el ciudadano. Pero esa alianza está desde el origen. Esa alianza es decir, hay un informe en 1989 de la Gran Coalition que aglomera a una cantidad a más de 20 sectores industriales, y estamos en ese cambio de 1990, y agrupa a más de 40 sectores industriales, desde diversas compañías de combustibles fósiles, de fabricantes de coches, etcétera, etcétera, para ponerse a decir, oye, si este tema tiene esta orientación, nuestro mercado, nuestro nicho de negocio tiene que cambiar. Y entonces esa alianza se ha mantenido y se ha durante los últimos 60 años. Ha sido toda la información existente, es un continuo de todo el mundo industrial para mantener el modelo socioeconómico energético que en este momento tenemos. Y sí que es verdad que ese modelo, no a todo el planeta, pero una parte importante del mundo occidental, ha hecho que haya un crecimiento de bienestar. Eso es verdad, y eso hay que reconocerlo, pero ha tenido una fuerte externalidad. A ver, acabo. El otro día, hablando con un empresario, decía, no, pero es que esto va a acabar con nuestra actividad. Digo, no tengo ningún problema. Si tú asumes las externalidades que tu actividad genera, no tengo ningún problema, pero el problema es que estás transfiriendo parte de tu actividad, la parte negativa de tu actividad, al bien público y a la salud de las personas. Eso es lo que no creo que sea correcto. Y esa es parte del tema en cuestión, la proyección de la externalidad de la actividad general que el modelo tiene y genera. Mi última pregunta, ¿cómo valoras la declaración de Amin Nasser, el presidente de Aramco, que dice la transición energética será un fracaso? Bueno, es un desideratum de seguir manteniendo Aramco como la principal empresa de petróleo del mundo. Bueno, gracias. Ara